Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pequeña virgencita. Está inspirada en otra pieza que alguna vez ustedes me estuvieron mandando. Es una pieza bastante pequeñita. Esta pieza que yo hice también la traté de hacer bastante pequeñita. Así que espero que les guste. La pueden utilizar como una pulsera, también pueden hacer aretes, un collar, una gargantilla, un dije o incluso también pueden hacer un rosario. Yo tengo un rosario que hice hace tiempo, de hecho está colgado en mi carro. Tal vez más adelante les muestre cómo hacerlo si a ustedes les interesa hacerlo igual. Y bueno chicas, antes de comenzar no olviden por favor darle like a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 tonos de Delicazo Miyuki en el número 110 y estoy utilizando un color verde, negro, un tono pera, rojo y un bronce. Este es el verde, el negro, el pera, el rojo, el bronce. Voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D en este color. El hilo es de esta marca y es en la talla D. Y también voy a utilizar una aguja del número 10. Aquí ya coloqué el hilo y estoy colocando 1,5 metros de hilo. Voy a tomar 2 delicas verdes y las voy a llevar por el hilo. Ahora paso la aguja aquí. Ahora voy a tomar 2 delicas bronce, una verde, una bronce, una verde, 2 bronce y 2 verdes. Las llevo por el hilo. Ahora voy a dejar estas 2 verdes y voy a regresar la aguja aquí en esta bronce. Ahora tomo una verde, dejo una, paso en esta. Una roja, dejo una, paso aquí. Una verde, dejo una, paso aquí. Ahora paso la aguja en esta. Jalo el hilo y ahora me regreso aquí. Voy a voltear hacia acá. Ahora tomo una verde. Dos bronce. Una verde. Ahora voy a voltear hacia acá de nuevo y me regreso en esta. Ahora tomo una verde, dos negras, una verde, ahora voy hacia acá por estas dos. Y volteo hacia acá. Ahora voy a tomar 3 verdes. Ahora me regreso aquí por 2 delicas. Una hacia arriba.
aquí hacia abajo. Y de nuevo tomo el verde, coloco 2. Ahora paso aquí, me regreso por una. Y me regreso hacia acá. Así, ahora volteo hacia acá. Ahora tomo una roja. Tres negras. Paso por estas dos. Una roja, me regreso aquí. Y me regreso hacia arriba por 2. Y me regreso aquí. Ahora de nuevo tomo el negro, coloco 4. Ahora aquí volteo hacia acá. Y voy a tomar 2 verdes, voy a pasar aquí. Y me regreso de nuevo aquí. Voy a voltear de nuevo. Ahora aquí tomo una verde. 3 negras. Aquí paso por 2. Tomo una verde y me regreso aquí. Ahora voy hacia acá. Voy a tomar 2 verdes y paso aquí. Voy a pasar hacia acá por estos dos. Y voy hacia acá, aquí. Una bronce. Una negra. 2 del tono pera. Una negra. Paso por estas dos. Una bronce, me regreso aquí. Ahora voy de nuevo hacia atrás pasando 2. Una negra. 3 de ese tono pera. Una negra. 2 verdes y voy a pasar aquí.
Voy hacia acá de nuevo y paso aquí. Ahora voy a tomar una bronce. Ahora voy a tomar de nuevo este tono pera, voy a colocar 4. Paso aquí por estas dos. Voy a voltear hacia acá. Voy a colocar 2 verdes. Y me regreso aquí. Voy a pasar de nuevo en esta delica. Y una bronce. Y me voy a regresar hacia atrás de nuevo. Lo voy a acomodar de nuevo así. Ahora voy a tomar una verde. Una negra. Una negra. Una pera. 2 negras. Paso aquí por 2. Una verde, me regreso aquí. Y paso de nuevo hacia arriba por 2. Una bronce. 4 de este tono pera. Una bronce. Una roja. Una negra. Tres del tono pera. Una negra. Una roja, me regreso aquí. Y pasas de nuevo hacia acá. Una bronce. Cuatro pera. Una bronce. Una verde. Una negra. Una pera. Una roja. Una pera. Una negra. Una verde, me regreso aquí.
una bronce, una negra, 2 pera, una negra, una bronce, voy a voltear hacia acá, 2 verdes, paso aquí, me regreso aquí y vuelvo a voltear hacia acá. Ahora tomo una verde, 2 negras, una pera, 2 negras, paso aquí por estas dos, 2 verdes, paso aquí, me regreso aquí, una verde y me regreso hacia atrás de nuevo. Una verde, una bronce, 4 negras, paso por estas dos, una verde y me regreso aquí. Una roja, 2 negras, una pera, 2 negras, una roja, una verde, una bronce, una negra, 2 rojas, una negra, una bronce, una verde, me regreso aquí y voy hacia atrás por 2. Una verde, una bronce, 3 rojas, una bronce, una verde, una verde, tomo otra verde,
Tomo el rojo, voy a colocar 4. Dos verdes. Paso esta hacia atrás aquí. Y paso hacia abajo por 2. Ahora tomo de nuevo el bronce, voy a colocar 3. Una pera. 3 bronce. Dos verdes. 4 rojas. 2 verdes. Me regreso aquí y paso hacia abajo por 2. Una verde. Una bronce. Una roja. Una pera. Una roja. Una bronce. Una verde. Ahora de nuevo tomo 2 verdes y paso aquí hacia atrás. Ahora tomo una bronce. Una verde. Una bronce. 2 peras. Una bronce. Una verde. Paso hacia acá. 2 verdes. Paso aquí. Y volteo hacia acá. Ahora tomo el verde, coloco 3. Una pera. Una roja. Una pera. 3 verdes. Me regreso aquí, pasando aquí. Tres bronce. Dos rojas.
3 bronce, ahora de nuevo tomo el verde, coloco 3, una roja, una bronce, una roja, 3 verdes, una roja, una verde, 4 bronce, una roja. Voy a tomar el verde, voy a colocar 2, dos bronce, una roja, dos bronce, dos verdes, ahora voy a tomar 2 verdes, cuatro rojas, dos verdes, ahora voy a tomar una verde, dos bronce, tres rojas, dos bronce, pasamos por dos, una verde, una roja, una verde, cuatro bronce, una verde, una roja, ahora voy a tomar una verde, voy a tomar el bronce, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
una verde, me regreso aquí. Ahora voy a tomar 2 verdes. Ahora 4 rojas. Dos verdes. Ahora aquí voy a hacer disminución con el hilo, me regreso hacia atrás por estas dos. Ahora tomo una verde, una bronce, tres rojas, una bronce, una verde. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hasta acá en esta delica bronce. Ahora voy a tomar el bronce de nuevo, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora voy a pasar de nuevo hacia atrás aquí por 2. Una hacia abajo. Y aquí me regreso. Ahora voy a tomar de nuevo este tono y voy a colocar 3. Y así ya termino toda la pieza. Ahora hay que esconder nuestros hilos pasándolos entre las delicas. Antes de terminar de esconder este último hilo, decidan qué van a estar haciendo ustedes. Si van a hacer un collar, una pulsera o un dije, pueden colocar otra delica aquí arriba para que ahí puedan colocar una argollita o pasar algún hilo o cadenita que ustedes quieran colocarle. La pueden hacer como esta pulsera, colocándole las argollitas así como las coloqué aquí. Esta pieza no es mi diseño, así que por eso yo les hice uno propio, inspirado en esta. Ya terminé de esconderle el hilo y así ya queda terminada nuestra pequeña virgencita. Espero les haya gustado este video y déjenme dicho en los comentarios qué pieza van a estar haciendo, si van a hacer pulsera, collar, un dije. Pueden hacer una especie de rosario. Yo hice unos rosarios, ahorita no tengo uno aquí para mostrarles, pero pueden hacer unos rosarios. Tal vez más adelante les haga un video de cómo los hice para que también ustedes puedan hacerlo igual como yo. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.